¿Has escuchado la frase amor es amor? Y para algunos dicen que el amor cubre cualquier cosa, incluso relaciones extramaritales, que esto es solamente una necesidad biológica. Pero ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de estas relaciones? Veámoslo hoy en Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y como cada semana estamos aquí para estudiar, para profundizar, para de alguna manera ver qué hay más allá de la lección joven de Escuela Sabática. Y para esto nos van a acompañar excelentes invitados. Esta semana tenemos a nuestra amiga Catalina Arévalo, presidenta de GYC Chile, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Catalina? Hola, Jan, muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de poder participar una vez más en este capítulo de Inverse, que al parecer se viene muy bueno, así que también esperamos poder estar a la altura de lo que se espera. Muchas gracias. También tenemos aquí, saludamos a nuestro amigo Nicolás Blanco. ¿Cómo te encuentras, Nicolás? Hola Jan, muchas gracias por la invitación de poder compartir nuevamente Inverse y también poder compartir esta interesante temática. Muchas gracias, Nicolás. Y también tenemos aquí a nuestro amigo Yerick Zambrano, que también nos acompañará el día de hoy. ¿Cómo estás, Yerick? Hola, hola Jan, muy bien, agradecido de estar compartiendo nuevamente en Inverse desde acá, desde la ciudad de Iquique. Muchas gracias. Yerick, te vamos a pedir que en este momento puedas elevar una oración para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, que Él ponga las ideas en nuestra mente, que nos pueda aclarar cada texto que vamos a estudiar el día de hoy. Es un tema bien importante, bien denso, y la idea es que los jóvenes que están allí queden de alguna manera expertos y aclarados con esta temática, por favor. Ok, vamos a orar, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este momento que vamos a estudiar tu palabra y te pedimos sobre todo en este tema que puedas entregar discernimiento a los jóvenes, a cada uno de los que va a escuchar esta temática, está presente, Señor, que puedas abrir su entendimiento para que puedan entender las advertencias y también lo que nos dice la palabra de Dios. Quédate con nosotros a estudiar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos entonces a abrir la palabra de Dios, ahora que el Espíritu Santo nos acompaña, y vamos a pedirle a nuestra amiga Catalina que nos lea la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 7, versos del 7 al 9, por favor. Bien, dice la palabra del Señor. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería si se quedasen como yo, pero si no pueden contenerse, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Bueno, la Biblia aquí estamos hablando, ¿verdad?, de todo esto que son las relaciones, ya sea prematrimoniales o extramaritales, pero muchas veces la gente dice que hay que interpretarlo conforme a la cultura. Hoy día tenemos una cultura postmoderna, ¿verdad? En ese tiempo estaba la cultura griega que le estaba hablando allí a los corintios. Pero realmente la Biblia y sobre todo estos pasajes debe interpretarse conforme a la cultura de cada tiempo. Es interesante este tema. De hecho, primeramente quisiera abordar el texto para que podamos entender un poco el contexto de lo que estamos hablando. En Corinto, por lo que se va entendiendo, no solamente a través de los textos que acabamos de leer, sino de todo digamos, todo el libro, se nota que en la iglesia de Corinto habían serios problemas con el tema de las pasiones desbocadas, ¿cierto? No solamente la relación extramarital, ¿cierto? La fornicación, habían temas inclusive entendiendo que esta es una ciudad donde estaban los gentiles. Recuerden que estaban invadidos por el tema del culto, ¿cierto?, a la fertilidad. ¿Ya? Ese es el contraste que tiene un poco las personas que venían de los gentiles. Entonces, ahora entra la religión, ¿cierto?, y viene a ordenar las conductas personales, y justamente entra el consejo de Pablo
Pero muchas veces, cuando tomamos este consejo de Pablo, podemos torcerlo, y quisiera hablar un poco de lo que es en ese tiempo para que entendamos cómo lo aplicamos ahora. Generalmente se habla del 1 Corintios 7:9, he escuchado, de hecho, yo lo saqué mucho tiempo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque es mejor casarse que quemarse. Nosotros podríamos distorsionar este texto, ¿cierto? Trayéndolo a la cultura moderna, diciendo que, bueno, mejor que quedarme solo, ¿cierto? Ahí en la iglesia, mejor casarme. Y podríamos estar abriendo una puerta, por ejemplo, no solamente en la parte que vamos a discutir el día de hoy, que es una de la relación de fornicación, sino de casarme con cualquiera. O sea, cualquiera es mejor que nada. Yo he escuchado también utilizar este texto de esa manera, ¿ok? Pero entonces, ahora, ¿cómo lo aplicamos quizás el principio? ¿Cómo nos damos cuenta de que aquí hay un principio y no es una aplicación cultural? Nosotros podemos contrastar, por ejemplo, con Efesios 4:19, ¿cierto? Y Efesios 4:19 nos dice, los cuales después de que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad, o la lascivia, ¿ya? Para practicar con avidez toda clase de impureza. El contexto o el principio que estaba en ese tiempo es muy transportable a este tiempo, lo que es una cultura que se le llaman postmoderno, ¿cierto? De que podríamos estar diciendo de que la gente hoy en día le da mucha liviandad a estas cosas, ¿cierto? Y se entrega a una conducta sensual. Nosotros vamos a ver las redes sociales que están plagadas de sensualidad, los muchachos, las muchachas, las fotos que se sacan, ¿cierto? Y el consejo de Pablo podríamos aplicarlo prácticamente a este texto de igual, ¿cierto? Que huyamos de toda impureza. Por lo tanto, podríamos sacar una conclusión a raíz de estos dos textos, de que son consejos que no están supeditados a la cultura, sino que la naturaleza humana es la misma ayer, hoy y mañana. Y por lo tanto, el principio de alejarnos de la impureza, ¿cierto? Y también la fornicación, aplica tanto en el tiempo de Corintio, aplica tanto, digamos, en la Reforma, y aplica tanto para nuestros días y para el futuro. Muy interesante lo que menciona Jerick, ¿cierto? Es importante analizar primero el contexto en el cual se da el versículo. Igual mencionar que por sí el judío como que de alguna manera inclusive obligaba a la persona a casarse. Y como decía Jerick, generalmente eso podía llevar a un extremo de casarse con cualquier persona. Pero Pablo obviamente dice que no necesariamente todos debemos casarnos, porque algunos sí tienen ese don y no es malo. Lo que sí, Pablo se centra igual aquí en el contexto de las preocupaciones de la iglesia en relación también al matrimonio. Y hoy en día, según lo que nos mencionaba la lección, hacía una pregunta muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. Decía, ¿es la humanidad la que cambia la Biblia o la Biblia la que cambia la humanidad? Es interesante eso, porque si bien encontramos algunos principios que dejó Dios a su pueblo en un contexto específico, como lo fue el santuario terrenal, y tuvo su finalización con Cristo, ¿cierto? Presentando cosas superiores, este principio del matrimonio que hemos estado estudiando las lecciones anteriores ha sido parte del plan original de Dios, y la lección también nos ha abarcado un poco que el matrimonio, más allá de cumplir en primera instancia el propósito de Dios, también ha sido una salvaguarda para quienes hoy en día tienen problemáticas con las concupiscencias de sus pasiones. Hoy en día, entre la juventud, es muy recurrente que finalmente no se siga la parte pasional por sobre la parte racional. Y aquí cuando Pablo da un consejo, porque la cultura que prevalece hoy en día en el mundo es muy distinta a lo que plantean los principios bíblicos. Me gustaría leer aquí Romanos 8, 6, 12 y 13, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
acá Pablo nos insta finalmente ¿a qué? A que no obedezcamos las pasiones de nuestras concupiscencias, que normalmente en esta época actual nos inclina finalmente a transgredir los principios establecidos por Dios, aunque para el mundo se llevan a efectuar con normalidad. Pero recordemos siempre que el evangelio para el mundo inclusive llegan a llamarlo locura, ¿ok? Por lo cual, hagámonos esta pregunta que había mencionaba la lección. ¿Es la humanidad la que cambia la Biblia o la Biblia la que cambia nuestros corazones? Porque si tenemos una percepción de esta segunda impresión, la Biblia siempre va a ser nuestra normativa para poder actuar independiente del contexto cultural que estemos viviendo, teniendo en consideración que el matrimonio ha sido parte del plan original de Dios en un inicio y hasta el día de hoy. Muchas gracias, chiquillos, por tan buena respuesta. Yo siempre ahí, cuando me toca el último, me quedo con menos, pero yo me quiero enfocar un poquito en el tema de, ¿debe considerarse el contexto cultural cuando nosotros estudiamos en general, a lo mejor no solo en el tema de la sexualidad, las Sagradas Escrituras? Muchas veces hay una controversia porque se toman principios, a veces dicen, no, es que eso era en ese tiempo, es que era en ese momento, porque la cultura de ellos era diferente, o porque los tiempos bíblicos eran distintos y ahora estamos en otros tiempos y las cosas han cambiado, etc. Pero también cuando vamos al otro lado y decimos, no, la cultura no importa, los principios son principios, a veces nos olvidamos de estudiar el contexto. Entonces, ¿el contexto es importante? Sí, el contexto es importante. ¿La cultura es importante? Sí, es muy importante entenderlo, porque si nosotros lo estudiamos así nomás sin entender el contexto, tenemos una visión a lo mejor parcial de lo que estaba pasando en ese momento, pero si nosotros empezamos a estudiar la historia, por qué Pablo estaba escribiendo eso, qué es lo que estaba pasando en Corinto, recién entonces vamos a entender mejor el panorama. Ahora, eso no significa que por esa situación nosotros vamos a utilizar esa excusa para restarle autoridad a lo que la palabra de Dios dice, que independientemente del tiempo, la palabra de Dios no se le quita autoridad, o sea, es trascendente, o sea, siempre va a ser. Entonces, realmente existen esas dos posturas, pero en este contexto de la sexualidad, es súper importante entender lo que estaba pasando. Ahora, Yerick también mencionó lo que Efesios, ¿no? Efesios 4, creo que fue que leíste, 4:17. Y ahí Pablo, claro, le está comentando de que hay una diferencia grande entre los que son cristianos y los que no son cristianos, pero también en el versículo 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que le habéis oído y si habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está vacilando conforme a las concupiscencias engañosas. O sea, le está diciendo de que en el contexto en el que estaban los corintios había mucha liviandad, como decía Yerick, respecto a todo lo que tenía que ver con el pecado, ni siquiera con la sexualidad en general. Había mucha liviandad. Pero decía, ustedes no han aprendido así de Cristo, o sea, ustedes son diferentes. Cristo les enseñó, si lo habéis oído, si habéis escuchado a Jesús, si habéis aprendido de Jesús, saben que no es lo mismo, por lo tanto, dejen esas cosas y conviértanse a Dios. Eso es lo que les está diciendo. Y si nosotros nos llevamos al contexto de hoy, es exactamente lo mismo. O sea, la maldad de los hombres sigue siendo la misma, tenemos más modernidad en algunos aspectos, pero las concupiscencias de la carne, o sea, el egoísmo, la maldad, la envidia, el orgullo, todo ese tipo de cosas siguen siendo los mismos pecados del hombre y cada vez van siendo peor. O sea, el contexto social es el mismo siempre, peor o tal vez un poquito mejor, pero sigue siendo el mismo. O sea, los cristianos nos seguimos enfrentando a las mismas cosas con los que no son cristianos o los que estuvimos en el mundo y después fuimos cristianos, también recibimos el mismo consejo porque es exactamente el mismo contexto, independientemente que haya pasado hace 2000 años atrás. Entonces, muchas veces se nos ha hecho creer de que como ahora ha cambiado las cosas, está más moderno, podemos adaptarnos al mundo. Porque si antes no lo hicimos, cuando eran los mismos humanos con las mismas... con los mismos pecados, ¿no es cierto? El mundo con el mismo gobernante del mundo, ¿no es cierto? Usurpador, que es Satanás, estaba en ese tiempo, porque ahora va a ser diferente, porque tendríamos que mezclarnos, traer cosas de afuera dentro de la iglesia, haciendo que es el mismo consejo, separarse.
de lo que por dentro, ¿no es cierto?, mentalmente nosotros tenemos, en este caso como pecado. Entonces es realmente lo mismo si hablamos socialmente. Así que eso podría decir, es importante el contexto, sí, para aprender un poco más, pero eso no significa que se le va a restar autoridad a las Sagradas Escrituras. Ahora, voy a agregar un poquito acerca de esto, voy a permitir un poquito. Cuando hablamos del contexto allí en Corintios, debemos recordar que en esa ciudad había un templo y que era el templo de Afrodita. Y para los griegos, Afrodita era la diosa del amor. Por lo tanto, acá habían dos versiones del amor. El amor según Afrodita, que era lo que permeaba toda la cultura corintia, y de hecho llamar a una mujer corintia era ya prácticamente llamarla prostituta, porque las sacerdotisas de Afrodita eran prostitutas. Y estaban prácticamente en cada esquina de ahí de la ciudad había su versión de lo que era el amor, que era el placer sexual. Y Pablo ahora manda una carta hablando del amor a esa ciudad. Es como ahora que yo voy a decirle a Hollywood qué es lo que es el amor, qué es lo que es bueno, qué es lo que es la familia. Miren, esto es. Prácticamente era como mandar una carta a esa ciudad. Ese es como el contexto. Entonces, aquí Pablo se enfrenta a algo gigante, algo que es tremendo y que es a la peor de todas las versiones del amor, que es la versión afrodita, la versión griega que tenían allí. Si ustedes leen el mito de Eros, Afrodita y todo eso, de verdad, es un tema súper complicado y cómo muestra este tema del amor. Finalmente todo se reduce al placer sexual. Para el corintio eso era amor, pero Pablo lo lleva más allá y muestra a Cristo como el verdadero amor. Entonces, a veces nosotros tenemos que ver un poquito igual el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, Nicolás, y creo que cada uno de nosotros acá llegamos a la conclusión siguiente. La Biblia es nuestra guía. Pero muchos dicen, bueno, la Biblia en ningún momento habla de que no hay que tener relaciones antes del matrimonio. Eso no está allí como explícito. Pero ¿realmente la Biblia me da permiso para tener relaciones antes del matrimonio? A ver, muchachos. En este tema, profundizando un poco, quizás en los contextos que acabamos de hablar recién. Habíamos leído, ¿cierto?, el 7, en el 2, por ejemplo, hay un versículo que dice, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. ¿Ok? Primero, para entender esto, o sea, creo que quizás lo analizamos de una manera errónea. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender para qué es el matrimonio. Y hemos estado hablando, ¿cierto?, en otras clases y capítulos anteriores, cuál es el objetivo, el principio del matrimonio, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene claro el principio del matrimonio, que es el desarrollo del carácter también y la pureza, ¿ok? Entonces uno va a entender justamente que lo opuesto, es decir, a tener muchas parejas, a no casarse, a estar el uno con el otro, no genera el desarrollo del carácter, genera impureza. ¿Por qué? Porque no genera responsabilidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, yo le puedo decir porque en un tiempo me agarré de algunos de estos textos para pensar, quizás como mencionaba Jan, hay fornicación y se regula civilmente hablando. Por ejemplo, cuando un muchacho cometía fornicación, ¿cierto?, y no lo descubrían, él podía ir pedir a la muchacha para casarse, ¿ok? Pero no podemos tomar, por ejemplo, estas leyes para decir lo que Dios quiere moralmente hablando. Dios no desea eso moralmente hablando, pero el principio del matrimonio es la responsabilidad. Es decir, si a ese muchacho, miren, tomando el punto que podríamos decir de la Biblia como torcerlo, ¿ya? Vamos a tomar el punto más débil. Aún así, si al muchacho se le pillaba y él no ordenaba su vida, ¿ok? Ese muchacho moría por apedreamiento, ¿ok? Y si la muchacha no avisaba, ojo, de que había sido, digamos, violada, en ejemplo, también moría por apedreamiento, porque había sido dándole consentimiento, ¿cierto? ¿A qué quiero llegar con lo que les estoy mencionando? Si queremos ver la moralidad de Dios, bajo ningún aspecto lo permite, porque ya estaba hablando del tema de la pena de muerte. Ahora, cuando queremos ver en la parte civil, lo que quiere Dios justamente es desarrollar el carácter, desarrollar la familia, quiere alejar el pecado, ¿cierto? Y quiere, profundizando, por ejemplo, el versículo 19 que cité de Efesios, dice que
los muchachos, la gente, llega a ser insensible cuando toma de manera liviana. Eso es lo que produce cuando miramos el tema de la fornicación, el tema de la sexualidad, fuera del contexto de Dios. Se ponen insensibles y luego de que se han vuelto insensibles, se entregan a sí mismos a la sensualidad. Si tenemos estos fenómenos que están sucediendo, por ejemplo, dentro de los jóvenes de la iglesia, fotos sensuales, es porque ya hay un grado de insensibilidad debido a que han estado mirando, contemplando, viendo o han relacionándose con sus personas sin necesariamente llegar a la fornicación, ¿cierto? Se han vuelto insensibles. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos insensibles? No sabemos distinguir entre lo que es puro y lo que es impuro, ¿ok? Ese es el peligro el cual Pablo está mencionando. Y eso es lo peor, porque si tú no sabes qué es puro y qué es impuro, es como que yo te estoy diciendo que no tienes discernimiento entre lo que es pecado y lo que no es pecado. O sea, así de fuerte es este tema. Y es interesante que como jóvenes hoy en día siempre tratemos de buscar una respuesta concreta para poder quedar tranquilos, ¿cierto? Por ejemplo, hay un caso muy válido, que por ejemplo, si en la Biblia no sale no fumarás, yo lo puedo realizar, ¿cierto? Si no sale explícitamente no tomarás cerveza de tal marca, entonces yo puedo tomarla. Y es así como el joven hoy en día trata de buscarle como la quinta al pata al gato, como mencionábamos, ¿cierto? Para poder omitir, ¿cierto? Regirse bajo algún principio establecido por Dios. Y si bien directamente la Biblia no menciona directamente el joven no tendrá relaciones sexuales antes del matrimonio, la Biblia sí sigue un patrón de repetición, que por ejemplo le encontramos en Deuteronomio, Hebreos 13, Primera de Tesalonicenses, que hay un patrón repetitivo de que haciendo uso de palabras que apuntan directamente a la pureza sexual, por ejemplo, la fornicación, el adulterio. Hebreos 13:4 nos dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. De alguna manera, al igual que la otra lección, hemos visto que el matrimonio es un acto tan especial, que Dios planeó e ideó el ambiente propicio para que este acto santo fuera efectuado de la mejor manera. Hoy en día hasta la psicología, que no sé de Cata ahí puede borrar, psicología avala también qué pasa cuando un joven ha tenido varias relaciones prematrimoniales, qué pasa en la mente, qué pasa con su parte hormonal, fisiológica, y cómo se relaciona también con la persona que en un momento después llega a fijar su vida. Todo es distinto, pero vemos que cuando Dios marca un patrón de repetición de algún principio, y algo que Dios establece a través de toda la Biblia, utilizando palabras como la virginidad, la pureza, cómo Israel adulteró, ¿cierto?, con otros pueblos paganos, cómo Dios también quiere establecer un principio diferente para con sus hijos, como Él establecer un matrimonio y el vínculo sexual dentro del espacio ideado por Dios, que es dentro del matrimonio. Y quizás, para terminar, uno puede quizás mencionar casos, pero cómo este personaje tuvo relaciones prematrimoniales, pero cómo este personaje tuvo otro. Pero recordemos que la palabra de Dios no solamente nos menciona éxitos, sino también fracasos que para nuestra experiencia fueron mostrados para que no caigamos en lo mismo. Veamos todos esos personajes que cayeron en estas experiencias prematrimoniales. ¿Hubo algo bueno de eso? Es una respuesta que podemos analizar cada uno. Excelente y pregunta, Nico. Es que existe alguno, ¿no es cierto?, que haya tenido éxito en esos actos. Yo creo que para responder a esta pregunta hay que empezar desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Cuando Adán ve a Eva, ¿no es cierto?, venir hacia él, bueno, y me lo imagino, obviamente, y él dice esas palabras, ¿no es cierto?, que ya hemos estudiado, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomado, etc. Él estaba viendo la imagen de Dios en ella, porque recordemos que Adán fue creado por Dios, obviamente, pero
Dios, ¿no es cierto?, le entregó todo su amor a Adán. O sea, Dios no necesitaba que, o sea, perdón, Adán no necesitaba que alguien lo amase, porque él ya era amado por Dios, ¿no es cierto? Así como, por así decirlo, y también amaba a Dios y amaba a los ángeles, y amaba a los animalitos y a los seres celestiales, ¿no es cierto? Que me imagino que también estaba en comunión con otros seres de otros mundos y no sé, podemos ver algo así. Pero él estaba con otros seres, pero realmente no se halló una ayuda idónea para él. O sea, alguien igual a él, a quien amar. Entonces, cuando Dios le trae a Eva, Adán la ve, y bueno, y Dios le pone a ellos a Adán, o sea, el nombre de ellos era Adán, luego de la caída Adán le pone a su esposa, le pone Eva, pero ese nombre vino después. Entonces, cuando Dios los crea y pone su imagen realmente en ellos, nosotros vimos, creo que fue la semana antepasada, que en el momento en el que el Señor los bendice y ahí vemos el primer matrimonio, en ese amor entre ambos, que Eva ya Dios la amaba, a Adán Dios ya lo amaba y fueron creados para amar, no para que los amen, porque la fuente de amor es Dios, ¿no es cierto? Ahí podemos hablar del egoísmo, nosotros a veces sufrimos porque, es que él no me ama. ¿Por qué tienes que esperar que te amen si tú fuiste creado para amar? Porque Dios ya te ama. Y con eso, ¿no es cierto? Si nosotros permanecemos unidos a la fuente de amor, debería estar lleno, ¿no es cierto?, nuestra reserva, y fuimos creados para amar a otros. Entonces, Adán fue creado, ¿no es cierto?, para amar en este caso a su prójimo, que era Eva, y Eva a Adán. Y en ese vínculo precioso, entonces se reflejaba la imagen de Dios. ¿Qué pasó? Pues que Satanás, una vez después de la caída, que ellos se separaron, y ahí podemos analizar todo ese contexto, lo que pasó ahí, por qué se separaron y cómo fue el asunto, empezó a pervertir la imagen de Dios, o sea, empezó a meterse ahí. Y ahí podemos ver de que, como ya habíamos estudiado, que Lamec fue el primero que tomó 2 esposas, ¿no es cierto? Y empezó a pervertirse totalmente, o sea, tanto la fornicación como el adulterio son cosas condenables por todo lo que hemos conversado, por Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció una relación matrimonial entre un hombre y una mujer, y luego del matrimonio, entonces Él les dice fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Les regala la sexualidad una vez que estaban casados. Y es solamente en ese vínculo de amor donde es correcto. Una vez que cuando uno lo hace antes, es violar uno de los regalos de Dios o mandatos de Dios, y realmente no va a ser igual, porque el regalo es cuando no se hace en el momento, ya no sería un regalo. Ya las consecuencias de eso son diferentes. Entonces, toda relación sexual, íntima, fuera del contexto del matrimonio sagrado, es desagradable, ¿no es cierto?, para Dios, ¿no es cierto? Si engañamos al esposo, en el caso de la mujer, a la esposa, etcétera, o cualquier otro, o masturbación, o podemos hablar de pornografía mientras uno está casado, cualquier acto sexual fuera del contexto del sagrado matrimonio no es agradable para Dios, pero también hay algo interesante que les quiero transmitir, porque igual hemos hablado mucho de que esto es condenable, o sea, es condenable por el Señor, pero eso no significa que por eso ya no tienes salida o perdón si es que tú lo hiciste. O sea, si tú en algún momento antes de conocer estas cosas o conociendo estas cosas, sabiendo aquello, tú caíste en pecado, te quiero decir que sí, la ley sí te condena. Y realmente nosotros por pecar sí merecemos morir. Pero el Señor pagó por nuestras faltas, pagó por nuestros pecados, y la sangre de Cristo tiene el suficiente poder para hacerte completamente nuevo. O sea, cuando hablamos, creo que eso fue una de las primeras lecciones, cuando la sangre de Cristo te lava, Él te puede devolver y te puede ayudar a volver a ser a su imagen. Aunque tú hayas pecado, y si tú te arrepientes, pero ojo, abandonas ese pecado, no sigues continuando en ese pecado, Dios puede restablecer tu pureza sexual, que no tiene que ver solamente con algo físico, sino que una vez que uno ya pasa por eso, la mente se pervierte también. Y es difícil, eso yo creo que es la parte más difícil, la parte mental. Volver a encontrar en Dios, ¿no es cierto?, con su ayuda, la pureza sexual, eso es algo que solamente Él puede hacer, para que en su momento Él realmente pueda cumplir el plan que ya tenía para ti, si es que en algún momento te desviaste. Eso. De hecho, me gustaría agregar algo, cortito. Uno dice, no, es que la Biblia no dice no cometerás adulterio, fornicar. Bueno, adulterio sí, pero no fornicar, ¿cierto? O acostarse con otras personas, pero el Éxodo, justamente la ley, en Éxodo 20:14, la palabra que nosotros traducimos como adulterio, también se utiliza en la Biblia para
prostituirse y también para fornicar. O sea, la ley explícitamente sí dice, no fornicarás, no adulterarás y no te prostituirás. O sea, todo acto impuro sexualmente hablando. Eso es lo que dice la ley de Dios. Muchas gracias, Jerry, por esa explicación, y Catalina, bueno, y cada uno de ustedes por esta respuesta. Muy bien, sigamos avanzando en este inverse. Ahora, Pablo en varias partes nos habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a nosotros como adventistas tenemos muy en nuestro ser, ¿verdad? En toda nuestra cultura adventista hablamos acerca de la purificación del santuario. Ahora, ¿cómo esto me ayuda a huir, ¿verdad? De todas estas pasiones, de toda relación fuera del matrimonio, fuera del contexto matrimonial? Ok. A ver, tirémoslo de frente, dice. La impureza, ¿cierto? Estábamos hablando recién de que no puedo saber lo que es bueno o es malo. La impureza produce eso. Produce de que mi vida espiritual literalmente muera. Es un homicidio de la vida espiritual. Eso es lo que es la fornicación en ese sentido, en el contexto de lo que estamos hablando. Y obviamente también el adulterio. Pero estamos hablando en el contexto de la fornicación. Me mata espiritualmente, ¿ok? Y por eso Pablo en 1 Corintios 6, 18 y el 19 lo dice de una manera bastante interesante. Cuando algo te va a matar, por ejemplo, si tú sabes que algo te va a matar, que algo te va a asesinar, si alguien viene con un arma, con un cuchillo, ¿qué haces tú? Corres, ese es lo inmediato, defenderte, huir. Y entonces en esas palabras, dice Pablo, huir de la fornicación. Literal, simple, huir de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y en ese contexto, hablando de la fornicación, luego viene el texto que siempre sacamos muchas veces, ¿cierto? Pero ese es el contexto inmediato. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario, templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, en el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Interesante, bajo ese contexto se cita, ¿cierto?, que somos templo del Espíritu Santo. Porque literalmente, muchachos, si ustedes caen en esto, ténganlo por seguro que hasta ahí llegó su desarrollo espiritual y no van a avanzar hasta que lo confiesen, lo abandonen y se abran completamente de esto. Así es. Bueno, ahí esto está en Corintios, en 1 Corintios, 2 Corintios, y también está en Efesios, hablando de este tema que el cuerpo es un templo y que le pertenece a Dios, un santuario. Pero recordemos que el santuario era un lugar santo. Por eso también se da este ejemplo, ¿no es cierto? Era un lugar donde había que tener mucho respeto, donde no cualquiera podía entrar. Habían personas específicamente establecidas incluso por sangre, ni siquiera solamente por un tema de espiritualidad solamente, sino que también por sangre, solamente especialmente preparadas desde su concepción para poder empezar a servir en el templo, en este caso los varones, ¿no es cierto?, de la tribu de Leví y de las descendientes de Aarón. Entonces, era un lugar tan santo que en el lugar santísimo, incluso si es que había algún error o si el sumo sacerdote no cumplía bien con la purificación y con todo lo que tenía que pasar, podía morir allá adentro. Por eso iba con esas campanitas y con la cuerdita para poderlo tirar en caso de que muriera en el acto de servicio, ¿no es cierto? Así que podemos ver de que era algo realmente puro y santo. Y lo está comparando con nuestro cuerpo. Nosotros no nos pertenecemos, ya lo hemos hablado mucho, o sea, yo no me pertenezco, todo lo que yo soy le pertenece a Dios. Si yo estoy hablando con ustedes, si ustedes están aquí conmigo, es porque Dios así lo ha querido. O sea, el aliento de vida, que mi corazón esté latiendo en este momento, es porque el Señor quiere que mi corazón esté latiendo en este momento y está unido, ¿no es cierto?, como un hilo a Dios, porque mi vida no es mía, le pertenece a Él. El único que tenía vida era Jesús en sí mismo, que dijo, yo tengo en sí mismo vida y la puedo volver a tomar, porque yo soy vida, pero nosotros no, a nosotros nos dieron la vida. El Señor nos regaló, por eso nosotros procreamos, no creamos, porque Dios es el que crea. Así que realmente cuando nosotros entendemos que todo lo que somos le pertenece a Jehová, entonces entendemos que el cuerpo tampoco es mío.
y que somos dados para Dios. Si nosotros decidimos que sea así, porque Dios no se mete en nuestra libertad. Y así como es eso, Dios ha establecido leyes, no solo físicas, sino que también mentales para el cuidado de este cuerpo, donde sabemos, y dice la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo mora. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él empieza a morar en nosotros. Por ende, el corazón es un templo, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos que velar, como dice Yerick, en caso de que venga la tentación o la muerte. Y Yerick puso un caso extremo, un cuchillo que me vienen persiguiendo, arrancar de ese tipo de cosas. Por eso dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. O sea, ni siquiera dejar entrar a la tentación. Si viene la tentación, huyan de la tentación. Y Dios les va a dar poder, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Así que el cuerpo es un templo y como templo debe mantenerse santo. Mientras estén con nosotros el Espíritu Santo, debe mantenerse santo. Y por eso cuando nosotros cometemos este tipo de actos, sobre todo, yo diría que los actos sexuales son uno de los más perjudiciales. No es que sean más pecaminosos que otros. O sea, al ojo de Dios, en ese contexto, o sea, la condena va a ser la misma, pero son uno de los más perjudiciales para nosotros mismos, porque realmente la mente se pervierte mucho. Y bueno, para terminar, como mencionaba y menciona uno de los versículos principales en relación al santuario, Éxodo 25:8 dice que llamarán un santuario y habitaré en medio de ellos. Es el propósito ideal siempre morar en el santuario, pero aquí Pablo explica más directamente, con palabras más entendibles, que el santuario es nuestro cuerpo, el santuario en el cual Dios quiere morar en nuestra conciencia. Pero el profeta Isaías dice que finalmente hay algo que frena esta obra, que genera una separación entre Dios y la obra que quiere realizar en el hombre, que es: vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho separación, ¿ok? Por lo cual, lo que nos mencionaba Yerick, finalmente, antes de seguir nuestra vida hacia adelante, si hemos caído en este pecado, Dios nos da una oportunidad, porque Él es el único que puede finalmente purificar nuestras conciencias, como nos menciona el libro de Hebreos, pero para ello primero debemos reconocer que hay algo que está haciendo separación. Si estamos practicando el pecado, lamentablemente está neutralizando la obra que el Espíritu Santo, que Cristo quiere realizar en nuestra vida, en nuestro templo, que es purificarlo. Y ahí cuando viene la promesa del Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La única manera en la cual la obra de la limpieza, la purificación del santuario de nuestras mentes, de nuestra vida, pueda llevarse a cabo, es que Cristo pueda entrar. Reconozcamos que ha habido algo que ha generado una separación entre Dios y nosotros, y no es que Dios lo haya querido, sino nuestros pecados, reconociendo a la luz de la Escritura, por lo que hemos estudiado, que la fornicación es uno de ellos. Si queremos seguir nuestra vida espiritual, queremos que Dios nos libre, nos guarde, debemos reconocer que hay un pecado y que tenemos la ayuda necesaria. Muchas gracias. Y ahora, brevemente, me gustaría que podamos dar nuestra opinión ahora. ¿Cómo esta comprensión de que el templo es cuerpo del Espíritu Santo y de esta purificación me puede ayudar a mantenerme puro? En el caso de que si estoy soltero, a mantener mi virginidad. Y en el caso de que si estoy casado, ¿cómo puedo mantenerme fiel a mi cónyuge? Bueno, cuando nosotros somos bautizados, literalmente bautizados, recibimos al Espíritu Santo. Y eso hace que nosotros tengamos esa bendición para poder avanzar. Ahora, ¿por qué hice la diferencia literalmente? Porque cuando nosotros somos bautizados y el Espíritu Santo entra con nosotros, si nosotros nos apartamos, el Espíritu Santo también se va a apartar. Pero no porque quiera, sino porque Él no peca. Entonces, como Él no peca, no puede participar de las mismas cosas que nosotros participamos. Igual que los ángeles, Elena White dice que cuando los hijos de Dios están, de repente se desvían, o cuando los hombres pecan, los ángeles, incluso alguna cita ella dice que se van llorando, porque no pueden, ellos no soportan obviamente el pecado, porque son seres santos. Con mayor razón el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hacía la diferencia? Porque para eso entonces uno todos los días, dice la sierva del Señor en el camino de Cristo, cada mañana, cuando te levantes,
ora y pídele al Señor que te ayude y haz de eso tu primer trabajo. O sea, pídele al Señor que te dé la unción del Espíritu Santo, el bautismo cada día, para que Él, no tú, porque tú no puedes, Él sí puede hacerlo en ti, te ayude a decidir de la mejor manera y te haga apartarte del pecado, en este caso a mantenerte puro, a mantenerte limpio. Hoy en día, y la sierva de Dios ya lo había predicho, los jóvenes están muy expuestos al tema de la sensualidad y la sexualidad y todo lo que tiene que ver con eso. O sea, como digo ayer, uno aprende ahí el internet, esto está pero llenísimo, o sea, está muy sexualizado como lo más normal del mundo y las conversaciones también son en relación a ese tema. Entonces, realmente es la lucha que están teniendo los jóvenes, que estamos teniendo hoy en día los jóvenes en todos los contextos, incluso dentro de la misma iglesia. Por eso es un tema importante que hablar. Entonces, si tú todos los días pides al Señor que el Espíritu Santo te acompañe, tú te puedes apartar de ese pecado porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Ok, para ir directo, quisiera mostrarle o ilustrar lo que hablamos de que la impureza mata la vida espiritual. En Números capítulo 25, luego de que Balaam intentara maldecir a Israel, que no pudo, intentó 3 veces y no pudo, ¿cierto? Dice que moraba entonces en Israel, versículo 1, en Sitim, y el pueblo comenzó a fornicar, ¿cierto? Y a pegarse a las hijas de Moab, ¿ok? Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ella. Es decir, ellos tenían un conocimiento de la pureza del Dios de Israel, el culto, pero cuando empezaron a fornicar, se eliminó su discernimiento espiritual y empezaron a adorar a otros dioses, ¿ok? Pero uno dice, bueno, ¿qué grave eso? ¿Cierto? Se fueron de Israel. No es tan grave como se fueron, porque aquí hay un caso muy particular que se ve en el versículo 6. No solamente se fueron, sino que perdieron el respeto por las cosas santas, dice. Y mientras ellos lloraban, todo el pueblo estaba llorando por todo lo que había pasado, ¿cierto? De que habían ido a fornicar y que estaban adorando a otros dioses, ¿cierto? Lloraban en la entrada del tabernáculo, en el templo del Dios vivo, de reunión, y aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo a una madianita a vista de Moisés y a toda la asamblea de los hijos de Israel. Es decir, para que entendamos que esto destruye la vida espiritual. No solamente fueron a fornicar allá y adoraron a dioses allá, sino que se destruyó el concepto de la santidad del templo de Dios, y el muy pinganilla se traía a la muchacha para ahora fornicar dentro de la carpa al lado del templo, y pasó por afuera del templo cuando todos estaban afligiendo su alma, confesando sus pecados, y el otro venía tomado de la mano, mira, vamos a hacer las cosas a nuestra carpita. O sea, perdió la concepción total de lo que es la pureza, la santidad, y por lo tanto ya no discernía lo que era pecado. Ok, y si queremos ir un poco más allá, ¿cómo reaccionó Dios con esto? A este varón agarraron una lanza y lo mataron ahí mismo. Ok, así de grave es todas las consecuencias que traen. Simplemente la muerte física es una ilustración de la muerte espiritual que esto le va a traer, muchachos. Bueno, hecho, para terminar, déjame agregar una cosita, Nico, porque de hecho ese capítulo se llama Apostasía a orilla del Jordán. La hermana Juárez lo relata y se llama así, y dice que es exactamente lo mismo que va a pasar con los jóvenes justo antes de pasar el Jordán espiritual. Justo antes de Cristo venga, lo más terrible en este mundo va a ser el tema de las caídas sexuales. Eso lo quería agregar nada más. Nico. igual iba a mencionar algo relacionado con eso, pero antes quería plantear la idea de que hoy día prevalece bastante la idea en el mundo que se también ha permeado de alguna manera el pensamiento cristiano. Dice, mi cuerpo, mi decisión. Pero vemos un contraste muy grande con aquí el libro de Corintios que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Este es un versículo que contrasta notablemente con eso. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se resalta constantemente la idea de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, ¿cierto? No es lo que yo quiera hacer porque es mi cuerpo y es mi decisión, no.
Ahora, ¿qué voy con eso? Nadie está exento de caer ni en el pecado de la fornicación, en el caso de las personas que estemos solteros, o en el pecado del adulterio, en el caso de los casados, ¿cierto? Pero cuando el concepto de que nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y en él puede morar Dios, su Espíritu Santo, o puede morar el enemigo, porque alguno de los dos tiene que morar, vemos que también la Biblia nos contrasta de que las tinieblas y la luz no pueden morar en conjunto. Ahora, ¿quién realmente, sabiendo que nadie está exento de caer en esto, quién quieres que gobierne tu vida? Porque tiene que gobernar uno de los dos, la luz o las tinieblas, pero no pueden morar juntos. Ahora, cuando nosotros como jóvenes lleguemos y adultos lleguemos a comprender de que nuestro cuerpo es finalmente un templo en el cual alguien debe morar, realmente vamos a tomarle más peso a las decisiones que podamos ir tomando hoy en día, porque siempre y cuando Cristo, a través de su Espíritu Santo, mora en el corazón humano, vamos a poder mantenerlos libres de qué cosa, de la fornicación en el caso de los jóvenes y del adulterio en el caso de los adultos casados. Ok, muchas gracias. Y ahora ya para finalizar, por favor, brevemente, en menos de un minuto, digan a los jóvenes que están allí qué es lo que más les gustó de la lección y qué es lo más valioso que se llevaron para ustedes y también lo más valioso que les pueden dar a cada uno de ellos. Y voy a ceder la palabra a Nico o a la Cata para comenzar. Me gustaría cerrar. Cata. Ya, muy bien, Catalina. Mujeres primero. Yo sabía, pero bueno. Yo creo que lo que más me queda de la lección es que, primeramente, el Señor en la creación hizo algo interesante. En el libro de Génesis, el capítulo 1. Dios separó la luz de las tinieblas. Y eso es algo súper importante. No se pueden mezclar. ¿Se puede ser luz en las tinieblas? Sí, en medio de las tinieblas, pero tiene que resplandecer, o sea, tiene que hacer una diferencia. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. Ahora, no se olviden de que si algún momento, yo creo que todos estuvimos en las tinieblas y pudimos pasar por muchas de estas situaciones incluso. Y Pablo lo dice, o sea, le dice a algunos, ustedes eran, pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Y recuerda lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera, que estaba en adulterio, o sea, la habían encontrado. Vete, le dijo, y no peques más. Ahora el Señor trae una palabra de vida para nosotros, pero recuerden que tenemos un tiempo de gracia, así que tienes que hacerlo hoy. El tiempo corre, porque no se sabe lo que puede pasar mañana. Eso yo creo que es lo que me quedó. Bueno, por mi parte, brevemente, en primer lugar, mantener la idea de creerle la palabra de Dios. Errores encontramos por montón en la Biblia, pero como jóvenes que estamos en este proceso, no necesariamente debemos tomar las malas decisiones que quizás han tomado nuestros antepasados e incluso personajes bíblicos. El Señor quiere librarnos de toda impureza y solamente puede hacerlo siempre y cuando more en el corazón de nuestro templo, nuestro corazón, nuestra vida. No descuidemos ningún día la oración, porque nadie está exento de caer en esto. No descuidemos ni un día la oración ni el estudio de su palabra. Tengamos claridad de qué es lo que agrada a Dios, cuál es el plan de Dios para el ser humano y cómo el ser humano lo ha pervertido, para que no podamos ser finalmente llevados por algún viento de doctrina cultural o posmoderno que finalmente nos aleje del plan ideal y finalmente provoque esa separación entre Dios y los hombres. Hayamos caído o no, el Señor quiere limpiar nuestras conciencias de todo pecado y que caminemos por sendas seguras. Amén, muchachos. Miren, quiero usar un ejemplo práctico, ¿cierto? Aquellos que ven este corazón. Cada vez que usted fornica, tiene un noviazgo o le entrega el corazón a alguien, ¿ok? Es como que este corazón se va partiendo. Cada persona que entra en su vida y que usted le permite entrar en un área donde no tiene que entrar, se lleva un pedacito del corazón suyo, de su vida espiritual, y la va destruyendo, ¿cierto? Y cuando usted realmente quiera tener una relación correcta,
y usted ame verdaderamente una persona, no este tema de la infatuación, usted va a tener este tipo de corazón lacerado, dañado para entregárselo, ¿ok? Por eso es importante que usted entienda que esto es destrucción para su vida espiritual, su vida emocional, para su mente, para su cuerpo. Pero la promesa del Señor es que cuando nosotros nos entregamos a Dios de todo corazón y confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Él dice que nos va a dar un nuevo corazón. Es decir, este corazón puede ser restaurado a su imagen y semejanza. Si tú has caído, si tú has pecado, si tú le entregaste tu corazón a alguien, si te acostaste con alguien que no debías haberlo hecho, bueno, sepa que Dios te recibe, que tú puedes confesarlo, Él no te condena, no levanta la piedra, ¿cierto?, para darte muerte, sino que por el contrario, te dice que te levantes y te dice, vete y no peques más. Y no vas a pecar más, ¿por qué? Porque Él te entrega su espíritu para fortalecerte, revivir tu vida espiritual y para que aprendas a conocer lo que es lo santo, lo que es bueno y lo que es puro, muchacho. Confían en el Señor Jesús. Gracias. Bueno, yo el último llamado, me quedo con la parte de los dos amores. El amor de Afrodita, que es un amor de satisfacción propia, y el amor de Cristo, que es un amor de entrega hacia el otro. Si tu pareja te dice, entrégame la prueba de tu amor, déjame decirte que él no te ama. Él lo que está buscando es su propia satisfacción, porque se está pasando a llevar tus convicciones, está pasando a llevar tus sentimientos, todo con tal de satisfacerse a sí mismo. Y si tú estás pensando eso acerca de tu pareja, déjame decirte que entonces tú no estás realmente amando con el amor de Dios a tu pareja. Lo que estás sintiendo es ese amor de Afrodita, es ese amor que el mundo te está poniendo como el molde. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser modelos. Así como el modelo va y pasa por sus pasarelas para mostrar la vestimenta del diseñador, así lo que tú tienes que vestir es el amor de Cristo. Y tú estás como un modelo para llevar y mostrar el amor del verdadero diseñador. Y cada persona que te ve tiene que ver que ese amor en tu relación es genuino. Porque si tú muestras un trapo de inmundicia, que es el amor de este mundo, el amor de Afrodita, que es el amor que estaban aquí los corintios, ¿qué honor le vas a poder dar a Cristo? No se lo puedes dar. Entonces, piensa en eso. ¿Qué amor estás mostrándole al mundo? Tú eres una carta abierta. Y lo que tú le muestras al mundo es lo que el mundo va a ver acerca de Dios. ¿Lo estás honrando con tus actos o lo estás deshonrando? Y si lo has deshonrado, como han dicho acá los chicos, déjame decirte que Dios tiene la posibilidad, así como Adán y Eva le sacó esas vestimentas de higuera y le puso otra vestimenta, Él puede darte un manto nuevo y un manto limpio para que lo puedas vestir y ahora puedas mostrar al mundo el amor genuino que Dios quiere mostrar a todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias por acompañar al final. Muchas gracias a Yerick, muchas gracias a Catalina y a Nicolás que nos acompañaron el día de hoy. Y a cada uno de ustedes hoy día no pudimos hacerlo en vivo por diferentes motivos, pero las preguntas las pueden dejar aquí en el video en YouTube y la próxima semana la vamos a contestar. Quedan plenamente invitados a seguir estudiando esta lección, a compartir este video en sus redes sociales, a compartirlo allí en sus grupos de WhatsApp, ¿verdad? Grupos de estudio, GPS, sigan estudiando esta hermosa lección porque está tremenda y les va a servir para toda su vida. Que el Señor les bendiga, que tengan una gran noche, un gran día en el momento que estén viendo este video y que puedan seguir estudiando. Pidan que el Espíritu Santo les revele más acerca de la voluntad de Dios para sus vidas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en un nuevo Inverso en Español. Chao, chao.